Contexto. Bienvenidos a los resúmenes de One Piece. Comenzamos por el arco de Romance Dawn de la saga de East Blue. Ahora sí, comenzamos. La historia de One Piece comienza con Goldie Roger, el famosísimo rey de los piratas, a punto de ser ejecutado. Pero él ni siquiera se encontraba inmutado. Es más, incluso estaba esbozando una sonrisa, como si le estuviera dando la bienvenida al fin de su vida, o también porque él sabía que lo último que iba a decir, sus últimas palabras, iban a dar vuelta todo lo que era el mundo de One Piece en ese momento. Y sus últimas palabras fueron que todo el tesoro que él había juntado lo había dejado todo en un solo lugar. Y que cualquiera podría tenerlo, pero tendrían que encontrarlo. Ni bien él terminó de decir esas palabras, tanto piratas como gente que no era pirata y luego se volvió pirata debido a eso, salió a los mares en busca de ese gran tesoro, en busca del One Piece. Pero la verdadera historia de One Piece es tan solo el comienzo. 12 años después, en Villa Fuya, conocemos a Luffy, un nene de tan solo 7 años que era bastante travieso en la isla y estaba siempre detrás de un señor llamado Shanks, el pelirrojo, que era un pirata. Tanto Shanks como su tripulación llevaban un año en el pueblo y Luffy no paraba de seguirlos para todos lados. De hecho, les pedía que lo dejen unirse a su tripulación, pero Shanks siempre se negaba ya que era muy peligroso para él, porque él era muy pequeño y el mar es muy peligroso. Pero Luffy, no contento con lo que Shanks le respondía, un día, para demostrar su valentía, agarra una daga y se hace un tajo en la cara. Pero no cualquier tajo, ya que se hace una herida debajo de su ojo izquierdo, que de hecho es ahí donde está una de sus famosísimas cicatrices. Pero aunque Shanks valorara un montón la valentía de Luffy, él no iba a cambiar de opinión. El mar aún era muy peligroso para él. Luego de ese suceso, tanto Shanks como su tripulación y Luffy van al bar de Makino a pasar un rato, a beber y también a hablar sobre las hazañas que habían hecho. Mientras están ahí, entran unos bandidos liderados por un tal Higuma exigiendo sake. Makino les comenta que no hay más alcohol y Shanks, al escuchar esto, les ofrece su última botella de sake como símbolo de disculpa. Higuma, disgustado, agarra la botella y se la rompe en la cabeza y empieza a insultarlo por ser un pirata. Shanks, sin inmutarse, empieza a limpiar el desastre que hizo Higuma. Esto solo enfurece mucho más a Higuma y hace que rompa más cosas y se vaya enfurecido del bar. Cuando los bandidos se terminan de ir, Shanks y su tripulación empiezan a reírse de todo lo ocurrido. Y Luffy lo mira decepcionado. Él no puede creer lo que acaba de pasar, cómo fue que no se defendieron. De hecho, se enoja con ellos por no haber reaccionado. Y cuando se da la vuelta para irse, Shanks le agarra de la mano. Pero el brazo de Luffy empezó a estirarse como una goma. Y ahí es cuando se dan cuenta de algo importante. Entre todo el caos, entre que entró Higuma e hizo todo lo que hizo, Luffy se comió una fruta, pero no cualquier fruta, la fruta del diablo. En el mundo de One Piece hay varias frutas llamadas frutas del diablo que le otorgan a los usuarios que comen esa fruta alguna habilidad. En el caso de Luffy comió la fruta que se llama la Gomu Gomu no Mi, que, bueno, hizo que su cuerpo se convirtiera de goma. Pero estas habilidades tienen un costo. Resulta que cualquiera que come esas frutas tiene el odio del mar, por el cual él nunca más va a poder nadar y de hecho se va a hundir si llega a estar en el mar. Shanks le explica esto a Luffy, así que tiene que tener mucho cuidado. Al día siguiente, Luffy empieza a usar sus poderes y también a mostrar al resto del pueblo de estas nuevas habilidades. Más tarde se encuentra con Makino en el bar y empieza a comentar la situación que había pasado con Higuma el día anterior, que lo había dejado bastante disgustado. Pero las cosas se complican cuando Higuma vuelve con los bandidos al bar y empieza a hablar mal de Shanks. Luffy, al escuchar todo esto, se enoja y trata de callarlos y que se disculpen. Pero Higuma simplemente se enoja más y amenaza de muerte a Luffy. Pero en ese momento, por suerte, aparece Shanks y pide que suelten a Luffy. Higuma se ríe en su cara y manda a sus bandidos a atacar a Shanks y su tripulación. Claramente, Shanks y la tripulación ganan a todo lo que es la tripulación de Higuma y él no tiene mejor idea que desaparecer con Luffy. Se va en un bote y se lleva a Luffy secuestrado. Higuma sabía del poder que tenía Luffy de que le había comido una fruta. Entonces lanzó a Luffy al agua, sabiendo cuál iba a ser su destino. Pero él no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar.
una bestia marina sale del agua y de un bocado se come a Hyuma, haciendo desaparecer tanto a él como al bote. Luffy iba a ser la siguiente víctima, pero justo en ese momento aparece Shanks y evita la situación. A cambio de salvar la vida, pierde el brazo. Luffy se pone muy mal por la situación, pero Shanks le comenta que fue solo simplemente un precio pequeño a pagar por salvarle la vida. Días después, Shanks y su tripulación se preparan para irse del pueblo. Luffy va a despedirse con ellos y le comenta que algún día va a ser pirata, pero no cualquier pirata, sino un pirata que lo supere, el rey de los piratas. Al escuchar esto, Shanks se saca su sombrero de paja y se lo da a él, diciendo que una vez que él cumpla su promesa, le devuelva el gorro. Y con eso, Shanks y su tripulación se van del pueblo. 10 años después, Luffy, ya siendo un adolescente de 17 años, ya está listo para emprender su aventura de ser un pirata. Agarra un pequeño bote, se despide de todo el pueblo y así comienza su nueva vida. Ni bien sale, se encuentra con el monstruo que lo había atacado hace 10 años, pero esta vez Luffy lo derrota fácilmente con la Gomu Gomu no Pistol, mostrando así también su nivel y de que está listo para empezar la aventura. Durante su viaje, su bote es tragado por un remolino, pero Luffy logra salvarse porque se esconde dentro de un barril. Un hombre de la tripulación de Álvida, que es una pirata muy egocéntrica, encuentra ese barril en el mar. Pensando que es un barril de sake, ordenan levantarlo. Pero no había sake, estaba ahí escondido Luffy. Una vez que sale del barril, conoce a un chico llamado Koby, que es bastante tímido. De hecho, él nunca quiso ser un pirata, estaba ahí porque lo encontraron y lo obligaron a ser parte de la tripulación, y Álvida lo tiene amenazado para que trabaje para ella y le suba el ego. En ese momento, Koby le confiesa a Luffy que su verdadero sueño es convertirse en un marino, pero que aún no pudo escapar de Álvida porque le tiene mucho miedo, aún no tiene el valor de escapar. Luffy, al escuchar esto, anima a Koby de que tiene que ir a cumplir su sueño y que no puede quedarse ahí. Entonces decide ayudarlo. Más tarde, Álvida encuentra a los dos. Le pregunta a Koby si no cree que ella es la mujer más hermosa del mundo. Pero, para mala suerte de Álvida y por la confianza que Luffy le había generado a Koby, le dice lo que él realmente pensaba de Álvida. Le grita que es una vieja bruja del mar. Obviamente esto enfurece a Álvida, a lo que ella intenta aplastar a Koby con su mazo de hierro. Luffy se interpone. La masa de hierro no le hace nada a Luffy, ya que es de goma, entonces él le devuelve el golpe con una Gomu Gomu no Pistol y le lanza al mar. Después de derrotar a Álvida, Luffy y Koby escapan en un bote, listos para cumplir su sueño. Llegan a Shellstown, donde hay una base marina. Mientras exploran, se encuentran con Roronoa Zoro, conocido como el cazador de los piratas, atado a un poste en medio de la base. Y ahí cerca se encontraba Rika, una niña del pueblo. Ella le estaba llevando unas bolas de arroz para que Zoro pueda comer, pero Zoro se niega y le dice que se vaya. Entonces aparece Helmeppo, el hijo arrogante y mimado del capitán Morgan, con un grupo de marines. Helmeppo le arrebata las bolas de arroz a Rika y de hecho prueba una. Al probarlas se da cuenta de que tienen azúcar, dice que son asquerosas y las tira al suelo. Y no solo eso, sino que también las pisotea, hiriendo también los sentimientos de Rika. Pero no solo queda ahí, sino que Helmeppo ordena a sus guardias que tiren a Rika lejos del lugar. Para suerte de Rika, Luffy y Koby se encontraban cerca, entonces llevan a atajarla antes de que se lastime. Cuando la tripulación de Helmeppo junto a él se van, Luffy se acerca a Zoro y le pide unirse a su tripulación. Pero Zoro lo rechaza de inmediato y le pide a Luffy que le alcance las bolas de arroz aplastadas del suelo, que fueron las que hizo Rika. Zoro se come las bolas de arroz sin quejarse y cuando termina le dice a Rika de que estaban deliciosas. Y Rika se fue muy emocionada. Más tarde, Rika le cuenta tanto a Luffy como a Koby por qué Zoro se encontraba ahí. Zoro fue encarcelado por protegerla a ella cuando el perro de Helmeppo intentó atacarla. Y Helmeppo prometió que si Zoro aguantaba un mes sin comer, él lo liberaría. Pero más tarde nos daríamos cuenta que todo eso fue una vil mentira. Helmeppo va presumiendo por el pueblo que dentro de 3 días iba a hacer la ejecución de Zoro. Luffy, al escuchar esto, lo enfrenta y le da un gran puñetazo. Luego, va y le cuenta a Zoro todo lo que escuchó de Helmeppo y le ofrece nuevamente que se una a su tripulación.
Zoro le pide que para unirse a la tripulación le tiene que devolver las 3 espadas que Helmeppo le quitó. Luffy fue a la base a buscar las espadas. Mientras tanto, los marines estaban levantando una estatua del Capitán Morgan. Pero Luffy accidentalmente la derrumba al usar su Gomu Gomu no Rocket para llegar a la cima de la base. Esto enfurece a Morgan, quien manda a atacar a Luffy. Pero Luffy ve a Helmeppo y se lo lleva para que le muestre dónde se encontraban las espadas de Zoro. Antes de que Morgan pueda reaccionar, los marines le avisan a Morgan de que alguien está intentando liberar a Zoro, que era Koby. Entonces Morgan va a dirigirse hacia donde estaba él, sin importarle qué le pasaría a su hijo Helmeppo. Durante ese tiempo, Zoro recuerda su pasado. Cuando era pequeño, perdía todo el tiempo los duelos contra Kuina, la hija del maestro del dojo donde entrenaba. Aunque Zoro era fuerte, Kuina era más fuerte. Kuina era mejor. Una noche Zoro la desafió con espadas reales, pero volvió a perder. Kuina le confesó que estaba preocupada porque, siendo mujer, creía que nunca sería la mejor espadachina del mundo. Zoro, enfadado por su comentario, le hizo prometer que uno de los dos tenía que llegar a ser el mejor espadachín del mundo. Uno tendría que lograr el sueño. Al día siguiente, Zoro se entera que Kuina muere accidentalmente. Se cayó de las escaleras, eso dijeron. Y Zoro, en ese momento, decide cumplir la promesa por ambos. Y le pide al padre de Kuina, que era el maestro del dojo, que le pueda dar la katana que ella utilizaba, que era la Wado Ichimonji. Esa misma katana lo va a acompañar en toda su travesía hasta que se convierta en el mejor espadachín del mundo. En el presente, Luffy encuentra las espadas y vuelve con Zoro, justo a tiempo para ayudar, ya que Koby no había llegado a liberar a Zoro, por lo que se encontraba atado y el pelotón de Morgan ya había comenzado a disparar. Luffy aprovechó el poder de su fruta e hizo barrera. De paso, tomó ventaja de la sorpresa que tuvieron todos al ver su habilidad y liberó a Zoro. Le entrega las espadas y juntos enfrentan a los soldados. Zoro demuestra su habilidad con su estilo de 3 espadas y le promete a Luffy que será su leal compañero, siempre y cuando no interfiera con su sueño de ser el mejor espadachín del mundo. Una vez estando juntos, tanto Zoro como Luffy pudieron derrotar fácilmente tanto a Helmeppo como a Morgan, y todos los soldados festejaron la derrota del tirano de Morgan. Después de eso, los tres, Luffy, Zoro y Koby, se sientan a comer en la casa de Rika, a planear cómo va a seguir su aventura. En ese momento Zoro se da cuenta que son solo 2 tripulantes, contando a Luffy, y que Koby obviamente no se va a unir con ellos, ya que Koby tiene otro sueño: ser un marino. Pero su pequeña reunión es interrumpida por el comandante Reaper, que llega a la casa de Rika y ordena tanto a Luffy como a Zoro que, al ser piratas, ellos tienen que abandonar la isla inmediatamente. Reaper estaba confundido en el caso de Koby, de si era pirata o no. Entonces Luffy empieza a decir un montón de cosas de Koby para que Koby lo ataque y así marcar de que ellos no son amigos ni aliados, sino que son enemigos. Koby se da cuenta de esto y queda súper agradecido de Luffy. Gracias a eso, Koby puede unirse en ese momento a la marina. Así que Luffy y Zoro parten en su aventura, prometiendo que algún día Koby volverá a encontrarse con ellos. Y así termina el arco de Romance Down, el primer arco de Igloo de One Piece. Espero que les haya gustado. Abajo están mis redes para que puedan saber de todas las cosas que hago, que ando streameando y subo en redes. Y apoyen para que puedan seguir las reacciones. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.